Nuestra escuela teológica ha venido desarrollando un curso en las semanas anteriores sobre cómo estudiar la Biblia. Yo creo que es uno de los deberes de todo cristiano. Todos los creyentes deben conocer la santa palabra de Dios. De hecho, considero que una de las cosas que nos ha llevado a tanto desorden y a tanta mentira en nuestros días, en lo que se llaman iglesias, es la distorsión de la palabra de Dios. Muchos líderes no enseñan a sus ovejas a interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene. Si yo comienzo a darle herramienta a mis ovejas sobre cómo estudiar la Biblia, ¿qué van a hacer ellas? ¿Cómo? Van a aprender. ¿Y eso qué implicaciones tiene para el predicador? Van a cuestionar, evaluar, a discernir, ¿será que hizo bien esto? Etcétera, etcétera. Hoy en día se cree que predicación expositiva es predicar verso a verso, capítulo a capítulo. Y no necesariamente eso es predicación expositiva. Hay gente que predica verso a verso, capítulo a capítulo y no necesariamente está predicando así. La predicación expositiva consiste en extraer el mensaje del predicador, es el mismo mensaje del texto. Nosotros no nos inventamos el agua tibia. Nosotros lo que hacemos es abrir las escrituras y extraer lo que está allí. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Exégesis. Entonces, ¿a qué nos referimos con exégesis? ¿Qué cosa? ¿Qué verdades específicas? Esa sería una herramienta, pero ¿a qué nos referimos con exégesis? Muy bien, cuando vamos a la escritura y extraemos lo que el autor original quiso decir a su audiencia original. ¿Y qué sería eisegesis? Cuando llevamos nuestras ideas al texto. Esto sucede mucho. A veces llevamos lo que se conoce como marcos de referencia al texto. Mire, yo tengo unos 13 años de casado con mi esposa Catherine. Y los primeros 2 años fueron años de mucho conflicto por cómo se podían hacer las cosas, si las hacemos así, si las hacemos así, esto te gusta, esto a mí no, esto sí, etcétera, etcétera. Y con el tiempo me fui dando cuenta que una de las cosas que habían influenciado muchos de esos conflictos eran los marcos de referencia que habíamos llevado al matrimonio. Nadie llega al matrimonio con la mente en blanco, ni a la escritura ni en ningún lugar. Todos tenemos marcos de referencia. Entonces, ¿cuál era el marco de referencia que yo llevaba a mi matrimonio? La forma en cómo mis padres me habían enseñado. Y ella trajo al matrimonio la forma en cómo sus padres la habían enseñado. A mí siempre me ha gustado estar en grupo, con gente. No me gusta la soledad. Pero a mi esposa, si ella está sola conmigo, viendo una película, ella es feliz. Me gusta la gente, la bulla, el que corre, el que va. Y eso generó al principio algunas diferencias. ¿Pero dónde provenía eso? Del marco de referencia donde venía. Porque mi familia es así, y así me enseñaron, y su familia así. Y lo mismo sucede con un texto bíblico. Nadie llega a la mente en blanco con la mente en blanco un texto bíblico. Todos tenemos marcos de referencia. A ver, ¿qué marco de referencia creen ustedes que nosotros traemos cuando leemos la Biblia? ¿De qué tipo? Ya yo vi que el marco de referencia que yo llevé a mi matrimonio era familiar. ¿De qué otro tipo llevamos? Catolicismo religioso, ideológico. Entonces vemos tal texto, esto es socialismo. ¿O qué otro marco de referencia que traemos cuando nos acercamos a la Biblia? Teológico. Entonces, bueno, yo me estoy acercando a Apocalipsis, pero yo siempre he sido un dispensacional, así que yo voy a leer Apocalipsis como un dispensacional. A mí no me importa cómo el pastor Plinio esté predicando eso, él dice que va a ser pastoral, expositivo, pero yo voy a usar mi marco de referencia. Pastor Plinio, eso no puede ser lo que usted dijo, porque a mí me enseñaron tal cosa. Entonces no dejan que el texto bíblico reine, sino que lo que pasa es esto. Aquí tenemos nuestros marcos de referencia y hacemos que el marco de referencia sea rey sobre el texto y el texto sea así chiquitico. Entonces mi marco de referencia con lo que yo traje de mi antigua denominación, de donde yo aprendí, de quien me enseñó, del seminario, de mi familia, de lo religioso, ahora sí voy a interpretar la escritura. Pero no, debe pasar todo lo opuesto. El texto debe ser rey
sobre nuestros marcos de referencia. Noten que los marcos de referencia no desaparecieron. No tienen por qué desaparecer. Pero es el texto el que tiene que gobernar por encima de nuestros marcos de referencia. Así que vamos a estar estudiando varios géneros literarios en este curso y quisiera que me mencionaran algunos géneros literarios que encontramos en la Biblia. Muy bien. Poesía. ¿Qué otro género literario? Narrativa. Ahí entra histórico. ¿Qué más? Discurso. Estos son como lo que más vas a encontrar en la escritura. Solo género y tenemos los tipos de texto. Por ejemplo, un tipo de texto de la escritura. No tanto. Uno de los que estamos estudiando hoy, epístola. Y en la epístola, que es un tipo de texto, ¿qué género literario encontramos? No, discursos. Discursos. A veces te vas a encontrar con algo de narrativa, pero lo que predomina epístola es el tipo de texto, el género literario, discurso, que es el que vamos a estar estudiando a partir de ahora. La Biblia es un libro, ¿verdad que sí? Lo hemos dicho muchas veces acá. Alguien dice que una de las mejores técnicas para enseñar es repetir, repetir y repetir. Entonces, la Biblia es un libro, ¿verdad que sí? Muy bien. Dios se ha revelado a nosotros en forma de palabras. Dios nos ha hablado a nosotros gramaticalmente, hay verbos, hay palabras, hay preposiciones. Y nosotros tenemos que leer la Biblia de esa manera, entendiendo que nos estamos acercando a un libro. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando la gente va a la Biblia, va así como si fuera una especie de bola de cristal, tratando de encontrar algo místico, profundo, oculto, que solamente a esa persona se le reveló. No, si solamente la Escritura es solo para un grupo de creyentes, estamos cometiendo el error del catolicismo romano, que solamente un grupo tenía acceso a ella, los doctos y los indoctos no. No, la palabra de Dios es para todos aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios. Entonces debemos leer la Biblia como lo que es, un libro. Eso sí, respetando sus diferentes géneros literarios. Muchos de estos principios que estoy comunicando son principios del Ministerio Simeon Trust, pero aplicados a nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia la leemos como un libro respetando sus géneros literarios. Pensemos en esto, y se los he dicho antes. Usted no lee el periódico como lee una novela, ¿verdad que no? Usted no toma una novela como un discurso, como algo literal. Imagínate tomar literal las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Nosotros entendemos que las Crónicas de Narnia es un libro, ¿verdad? Y posee un género literario. Y usted lo lee diciendo eso. Incluso es lo que hacemos constantemente. Siempre hacemos eso. Si alguien le dice a la prometida, eres tan fuerte como un águila, mi amor. ¿Será que ella se está imaginando literal unas alas? ¿Qué lenguaje es ese que está usando? ¿Qué género literal? Poético. Y debe entenderse como es. La poesía comunica verdades a través de imágenes. Entonces, lo mismo debemos considerar a la luz de la palabra de Dios. Si usted está leyendo, por ejemplo, los Salmos, ¿usted tiene qué género literario? Poético. Entonces no puede leerlo como un discurso. Si usted tiene una narrativa, tiene que leerla como lo que es. Una historia de un evento pasado que está transmitiendo una verdad. Todo esto es importante porque una de las cosas que estamos aprendiendo en este curso y seguiremos aprendiendo es aprender a leer. Necesitamos aprender a leer y leer la Biblia como un libro respetando sus diferentes géneros literarios. Una de las cosas que nosotros debemos considerar cuando estudiamos un discurso, los cuales se encuentran en epístolas, es tratar de encontrar la estructura de un texto. Eso es lo que tratamos nosotros de encontrar. La estructura de un texto. Así como el cuerpo tiene una estructura,
que al unirlo forma ¿qué? Un cuerpo humano. Todo texto bíblico tiene una estructura, todo. Y nuestra tarea es encontrar esa estructura. Porque el encontrar la estructura en un texto bíblico revela énfasis. ¿Cuál es el énfasis del autor? ¿Qué es lo que Pablo, qué es lo que Pedro está queriendo comunicar aquí con tanta fuerza? Esa es nuestra tarea. Y lo que nos va a ayudar a encontrar ese énfasis es la estructura. Pensemos en esto. ¿Qué estrategias ustedes creen que nosotros deberíamos usar para encontrar la estructura, el orden de un pasaje bíblico en una epístola? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué deberíamos tratar de conseguir cuando vamos a una epístola, a un discurso? Eso más influye en contexto. Eduardo. Ok. Palabras repetidas. Cuando en un discurso se repite tanto una palabra, ¿qué denota eso? Énfasis, es importante. Se repite una y otra vez. Lo van a ver en muchas de las cartas de Pablo. Gracia. Son salvos por gracia, para la alabanza de su gracia. Y gracia. Hay un énfasis allí en esa palabra. ¿Qué otra estrategia podemos usar para encontrar el orden de un pasaje, la estructura? ¿Qué deberíamos tratar de encontrar? Verbos. Muy bien. Los verbos son esenciales en un discurso. Quizás en una narrativa los verbos no tienen tanta fuerza como en un discurso. Entonces, en un discurso nosotros tratamos de encontrar verbos. Y específicamente en los discursos vemos con mucha regularidad dos tipos de verbo. Verbo imperativo y el verbo indicativo. No son los únicos, pero son uno de los que más vemos en los discursos, en las epístolas. ¿Qué es un verbo imperativo? Una orden. Santificaos al Señor. Ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Hay una orden. ¿Y qué es un indicativo? ¿Qué implica un indicativo? Algo que ya fue hecho en favor de. Fuimos elegidos en la fundación del mundo por el Señor, redimidos por la sangre de Cristo. Efesios 1, por ejemplo, del 3 en adelante, eso es puro indicativo. Se nos está describiendo algo que Dios ha hecho por nosotros. No se nos está mandando a hacer nada, no algo que Dios ha hecho. Pensemos en esto. Cuando tenemos un imperativo, y si voy corriendo me hacen... Tenemos un imperativo. Es sumamente central. Cuando usted encuentra un imperativo en un discurso, encontró oro. ¿Por qué? Porque todo lo que el escritor va a decir después o alrededor de ese imperativo tiene que ver con ese imperativo o se relaciona con ese imperativo. Ejemplo, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandato ahí? Amarse unos a otros. Ahora, lo que viene después, como yo los he amado, ¿tiene que ver con el imperativo? Sí. El cómo voy a llevar a cabo ese mandamiento. Debo amar a mi hermano como, es un conector que ya lo vamos a ver, como yo os amé. Entonces, yo debo amar a mi hermano como Cristo me amó. Entonces, fíjense que todo lo que pasó en esa oración tenía que ver con el imperativo. Y eso suele suceder mucho cuando encuentras un imperativo en la Escritura. Te dice el qué del imperativo, qué debo hacer, amaos unos a otros. El cómo, aquí está el ejemplo o el modelo, a veces te vas a encontrar con otros conectores, que allá quiero ir antes de adelantarme. Entonces, ¿qué tratamos de buscar? Palabras repetidas, verbos, y en último lugar, tratamos de buscar conectores.
¿Qué conectores debemos identificar en los discursos? Pero, ¿qué indica el pero? Contraste. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, pero hay contraste. ¿Qué otro conector creen que nosotros podemos encontrar en los discursos? Porque. ¿Qué indica un porque? Una razón. Así es, una razón. Siempre que encuentres un porque hay una razón. Y eso es sumamente central, porque ya estamos entendiendo el orden del autor. El autor me ha dado un mandamiento, me ha dado un contraste en ese mandamiento, me ha dado una razón del mandamiento. Entonces ya yo estoy encontrando la estructura, cómo está organizadito. ¿Qué otro conector? ¿Cómo? Así es. ¿Cómo? Principalmente vas a encontrar uno. A veces te vas a encontrar con y, que indica adicional. Entonces, ¿tienes un cómo, como yo los he amado, Junior? Ah, muy bien. Para. Fuimos salvados, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué está haciendo allí Pablo? Dándonos el propósito principal por el cual dijo eso. Entonces nosotros siempre debemos identificar muchos de estos conectores porque nos ayudan a entender cómo está organizado. Y cuando yo sé cómo está organizado, puedo encontrar el énfasis del autor. Transiciones como por ejemplo, por tanto, así es. Una transición o por esta causa. ¿Qué implica un por esta causa? Basado en eso que acabo de decir, digo esto. Por esta causa, lo anterior, ahí va. Por tanto, es una conclusión final. Eso nos va a ayudar con respecto a eso. Pensemos en este otro ejemplo. Nosotros siempre vemos en la televisión o en la internet constantes discursos. Hay discursos presidenciales, en empresas, etcétera. Y pensemos lo que ocurrió recientemente con el COVID-19. Sale el presidente en cadena nacional y dice: los ciudadanos venezolanos, venezolanas. Ajá. Está prohibido salir a las calles porque un virus ha llegado a nuestro país y debemos evitar salir a las calles para no propagarlo. Eso es un discurso. Ahora, ¿cuál es el imperativo? Bueno, ya se lo di, le iba a decir cuál era el verbo. Ya me adelanté. ¿Cuál es el imperativo en ese discurso? No salga. ¿Por qué? Conector. ¿Y tiene otro conector ese discurso? ¿Qué es propósito? ¿Cuál es el propósito final? Para que no se propague. Muy bien, entonces fíjense, eso es algo que hacen ustedes constantemente. Analizar discursos. ¿Y cuál era el énfasis? A ver, si yo le dijera en una frase, ¿cuál es el énfasis de ese discurso que yo les acabo de mencionar? ¿Cuál sería la idea central? El énfasis es como lo enfático, lo central, ahí. ¿Pero por qué? ¿Tienen más información? ¿Pueden ampliarlo un poquito más? ¿Cuál es como la idea que se está transmitiendo en ese discurso? Más amplio. No sean tan específicos, amplíen un poco más su idea. ¿Cuál es la idea que está? Si te dice alguien, mira, ¿y de qué trató el discurso? De que hay un virus, así nada más. Ya, así nos dejó. Ok, se nos advirtió no salir a la calle por un virus con el fin de preservar la vida. Fíjense cómo ya tenemos el énfasis, pero vimos la estructura, cómo estaba organizado ese discurso con un verbo imperativo, un porque y una declaración de propósito. Y al final tenemos el énfasis, que en el énfasis resumimos la idea central de que fluye de esa estructura. Nosotros no nos la inventamos, sale de ahí, solo que tenemos que encontrarla. Entonces eso es sumamente importante. Entonces
nosotros debemos considerar palabras repetidas, verbos, imperativo, indicativo y conectores. Eso nos ayuda con la estructura. Pero hay una última herramienta que ustedes van a necesitar cuando se trata de un discurso, y vamos con un ejemplo para que se lo lleven en la práctica. Y es contexto. Nuestro texto tiene alrededor un contexto. Hay razones, hay oraciones conectadas, y todo discurso tiene un contexto. ¿Qué tipos de contexto creen ustedes que nosotros podemos o sernos útil para un discurso? ¿A qué nos referimos con contexto histórico? Así es. A veces la gente piensa que contexto histórico son aspectos culturales. No. El contexto histórico lo que nos ayuda a entender es qué está viviendo el autor y la audiencia a la que se le escribe. ¿Desde dónde Pablo escribió la carta a los filipenses? ¿Dónde está eso? Búsquenlo. Búsquenlo. Si no lo pueden probar con la Biblia, no es válido. Ajá, léanlo. Búsquenlo, díganme la cita. ¿Qué cita, Junior? Pero ¿dónde específicamente dice que estaba en prisión? A ver, léelo en voz alta. Filipenses 1:3. 13. Filipenses 1. Ok, te escuchamos. Ahí tenemos contexto histórico. Ya nos está diciendo desde dónde está escribiendo el autor y lo que está viviendo la audiencia. Eso me va a ayudar a entender mejor el contexto de Filipenses. Cuando Pablo me está llamando al gozo y la suficiencia en Cristo en Filipenses, ¿desde dónde lo está haciendo? Desde prisión. Se le da un peso. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis 1:9. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Contexto histórico. ¿Qué nos está diciendo de Juan y de su audiencia este texto? Ambos. Él dice: yo soy copartícipe con ustedes en la tribulación. Entonces, Apocalipsis se escribe ¿en qué contexto? ¿En momentos de bonanza y de prosperidad estaba la iglesia? Entonces ahora yo voy a entender mejor cada verdad en Apocalipsis, cómo esta verdad tenía el propósito de infundir aliento y esperanza a la iglesia tribulada. Fíjense cómo el contexto histórico nos ayuda. ¿Qué otro contexto necesitamos aparte del histórico? ¿A qué nos referimos con contexto literario? No. Cuando nos hablamos de contexto literario, ¿a qué nos referimos? Los textos anteriores y posteriores, lo que rodea mi texto. Entonces, a veces puedo entender mejor un pasaje si leo de lo que está hablando anteriormente y lo que está hablando luego. Me ayuda mucho. Por ejemplo, las personas usan siempre 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir e instruir en justicia, y toman ese pasaje para hablar de la suficiencia de las escrituras. Y la gente dice: wow, qué sermón expositivo. Pero si ustedes leen los versículos anteriores, Pablo está hablando de otra cosa. Los invito a que lo estudien en casa. Entonces, sí, ese verso trata de la suficiencia de la escritura, pero lo que Pablo está tratando de probar en los versículos anteriores no es la suficiencia de las escrituras. A veces solo es necesario leer unos versículos antes y unos versículos después para entender eso. Entonces tenemos contexto histórico, literario. ¿Y cuál es el otro contexto que ustedes creen que nos puede ayudar a entender el contexto bíblico? ¿A qué nos referimos con contexto bíblico?
alusiones o citas del Antiguo Testamento. Cuando ustedes ven en su Biblia esas letricas chiquitas que en el Nuevo Testamento los mandan a otros textos del Nuevo Testamento, eso no es inspirado. Se llama referencias cruzadas. No, contexto bíblico es donde el autor dice, porque escrito está, porque así escribió David. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a ir al texto que se citó y va a ver cómo el autor original lo usó para entender cómo el autor que usted está leyendo lo está usando. Pensemos en Apocalipsis 1 que se expuso este domingo. En el capítulo 1, versículo 7, Juan dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nosotros veíamos que allí había una cita en Zacarías 12 y en el libro de Daniel. ¿Por qué Juan cita eso? Juan está citando cuando Daniel dice que el Mesías vendría a reclamar su trono y destruiría a los reyes de la tierra. Lo que está diciendo Juan, el Mesías es Cristo y él va a venir a hacer eso. Entonces, fíjense cómo él va al Antiguo Testamento, pero primero tienes tú que saber cómo lo usó el autor del Antiguo Testamento a cómo lo usó el autor actual. Dirá, pastor, uy, pero eso sí que está difícil. No, hermanos. Créanme, eso es algo que como lo acabamos de ver en este pasaje que analizamos, las verdades están allí. No podemos tener temor. Obviamente no en cada capítulo de la Biblia hay una cita. Por lo menos Primera de Pedro, como vimos, se caracteriza mucho por tener citas del Antiguo Testamento. Cuando usted la encuentra, usted va a esa cita, ve cómo la está usando el autor original y la trae acá. Pero cuando no hay esa cita, a usted le van a servir contexto histórico y contexto literario. Y si ya usted encontró el contexto histórico que está pasando a la audiencia, usted no tiene que ir a buscarlo a cada rata, porque hay una sola razón, hay un contexto histórico. Entonces el que usted va a estar usando más es el literario. Por eso es bueno que lea la Biblia de manera corrida. La Biblia fue escrita para leerse como un todo, no por secciones. Ese es el error de muchas iglesias evangélicos y predicadores hoy. Toman este versículo de acá y lo sacan de contexto. O tenemos que ver que ese texto está encerrado en un contexto. Hay una idea que el autor está desarrollando que yo debo encontrar y que me va a ayudar a encontrar o a entender mejor mi texto. Trabajemos. Ahora pasamos de la práctica. Necesitamos verbos. ¿Solamente hay imperativos? Indicativos. ¿Qué más necesitamos? Encontrar conectores, ya vimos cuáles son. ¿Y qué otra cosa debemos buscar? Palabras repetidas y contexto en el caso que lo amerita. Ahora mismo en su pasaje solo van a usar las herramientas de estructura, porque no tenemos mucho tiempo y que les van a ayudar. Ustedes van a ir a la carta de Pablo a los Efesios. A Efesios 2, del 1 al 10. Y ustedes van a buscar en Efesios 1 al 10 verbos y qué tipo de verbos hay, conectores y palabras repetidas. Con su compañero de al lado, usted va a trabajar. Tiene 5 minutos, un poco más. Entonces, trabajen, los que no ven internet, trabajen también. Vayan a Efesios, capítulo 2, versos 1 al 10, y usen estas herramientas. Trabaje con su compañero, lean primero. Un buen exegeta es un buen lector. Lean primero y luego vuelven a leer y van extrayendo tranquilamente en su cuadernito lo que van encontrando. Y luego lo unimos como un rompecabezas. Hay gente que dice, bueno, este pasaje dice esto. Es como traerte el rompecabezas desarmado. Veamos cómo se unen y cómo trabajan las piezas. Encontremos la lógica del discurso. Entonces, trabajen, mis hermanos. A ver, cuéntenme algo. Deténganse ahí. ¿Qué han visto en el pasaje? ¿Qué encontraron? Alguien que levanta su mano y quiera opinar. ¿Hay alguna palabra repetida? ¿Cuál?
No, palabras. Es un conector. ¿Qué palabras hay ahí? Vida. Son una de las palabras que más vemos allí a primera vista. No tenemos todo el tiempo para ver cada detalle, pero son las que tenemos acá. ¿Cómo funciona la palabra gracia en ese texto? Ok. ¿Qué más? ¿De qué otra manera se usa? Ustedes vieron que se repite. ¿Cómo se repite? ¿De qué manera se usa? Ok. Entonces, ¿cómo? Fernando, ¿ibas a decir algo? Ok, gracia. Tenemos vida. Entonces dice que fuimos salvos por gracia. ¿Cómo funciona vida? Nos dio vida. Entonces, ¿qué implica eso? En el texto, ¿qué declara el texto? Estábamos muertos. Entonces, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Lo hizo por su gracia. ¿Qué conectores vieron allí? ¿Dónde? ¿Cómo funciona ese pero del verso 4? Ah, contraste. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro conector? ¿Dónde está? Ajá, léalo completo, hermana. Entonces, ¿qué indica ese para allí? ¿Qué indica un para? Propósito. Entonces, ¿cuál fue el propósito de pasarnos de muerte a vida por su gracia? Mostrar la riqueza de Dios. ¿Dónde específicamente? ¿Qué dice el pasaje? Ok, muy bien. Pero, ¿qué papel juega los versículos 8 al 10? Nadie los ha mencionado. Ok. ¿Qué tenemos allí? No. ¿Qué tenemos en el verso 8 al 10? ¿Qué está diciendo? Porque nadie ha hablado de esos versículos. Ok. Entonces, cuando Pablo usa en el 8 un porque, ¿qué está diciendo ese conector? ¿Qué indica ese porque? No. ¿Qué indica el porque? Lo dijeron ahorita. ¿Cómo? Razón. Entonces, Pablo dice, estoy explicando, estoy argumentando, estoy dando razones de esto que sucedió. Entonces, según este pasaje, ¿somos salvos por las obras o por gracia? Porque yo no sé si notaron, pero hay otra palabra que se repite ahí y es obras. No la pierdan de vista toda la sección. Obras. Entonces, ¿dónde se usa por primera vez la palabra obras? En el 10. Ok, entonces no fuimos salvos por obras, sino por gracia. Entonces, ¿qué papel juegan las obras? Ok. Así es. Junior. Así es. Entonces, el punto es, ¿qué hubiese pasado si fuera por obras? Y no se cumple el versículo 7. No se cumple. Pablo lo está estableciendo aquí. Entonces, ¿qué papel juegan las obras si ellas no nos salvan? Si ellas no son la causa de la salvación. ¿Qué son las obras en el pasaje? ¿Qué son las obras en el pasaje? Ya vimos que cuando se usa, porque tenemos que ver, cuando mencionamos las palabras, tenemos que ver cómo se usan.
Entonces, las obras no son la causa de la salvación. Sí, son la consecuencia de esa, el resultado de esa salvación. Entonces, este pasaje es muy conocido por nosotros. En una frase, si yo les preguntara de qué trata Efesios 2, del 1 al 10, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué es lo enfático aquí de todo esto? Ya, así. ¿Ok? Y el versículo 7, ¿por qué no lo mencionan? Si es un propósito, de hecho creo que el único para. Nadie lo mencionó. Entonces, ahora en una idea, ¿cuál es entonces el énfasis de Pablo aquí en Efesios 2 del 1 al 10? Edward. Ok. Pudiera ser, si lo podemos reducir un poquito mejor, está bien, pero me parece que está bien. Entonces, otra idea que se les venga a la mente un poquito más corta, ¿de qué trata el pasaje? Si yo Pedro. Ok, suena bien. Dios se glorifica por la salvación que nos ha dado por gracia. Estás incluyendo la idea del texto y el propósito. Es muy importante cuando encuentren un para, porque indica propósito. ¿Quién más iba a añadir algo? Junior. Así es, o pudiera ser, en Cristo somos salvos por gracia, para su gloria o para la alabanza de su gracia. Pero entonces fíjense cómo todos los elementos están incluidos. Si alguien nos pregunta de qué trata Efesios 2 del 1 al 10, normalmente la gente, ¿qué es lo que dice? Que somos salvos por gracia. Y el propósito. Y el verso 7 que indica cuál es la razón por la que Dios hizo todo eso. Lo eliminamos. Por gracia somos salvos. Entonces eso no tuvo ningún propósito. ¿Cuál fue la razón? No. Dice que la razón por la que Cristo nos salvó por gracia fue para alabanza de la gloria de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros lo bueno que es Él. Se trata de Él. Entonces, ¿se dan cuenta cómo podemos con estas herramientas hacer el trabajo? ¿Alguno de ustedes fue a algún comentario bíblico? Y no estoy diciendo que sean malos los comentarios bíblicos. ¿Alguno de ustedes fue a alguna Biblia de estudio? No. Y nos tomó 15 minutos tomar esta sección y trabajarla de esa manera. En nuestra próxima clase vamos a ver otros ejemplos, allí mismo Efesios, donde aplicaremos otras herramientas más, de manera que con discursos estemos, como quien dice, avanzados. Y yo les recomiendo que para seguir aplicando estos principios, tomen una epístola para sus devocionales con un cuadernito y hagan este ejercicio. Ahora bien, no hagan este error. Bueno, aquí tengo la lista. Pero, para, porque, gracia, verdad, y, no hagan eso. Verdad, y usted le llega a mi hermana, véngase para la casa que tenemos un estudio bíblico. ¿Se acuerda lo que el pastor enseñó? Lo estoy aplicando. Mira lo que tengo aquí, mira el cuaderno. ¿Lo ve? Llené 2 hojas. Pero, para, porque, y este pasaje tiene gracia, verdad, amor, Cristo. ¿Qué le parece, hermana? Por eso es que yo digo que usted la usa el Señor grandemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como tener, como yo le decía, un rompecabezas, donde tenemos todas las piezas, pero no vemos cómo se conectan entre sí. Cuando nosotros vamos a un texto bíblico, no es simplemente decir el verso 1 dice esto, el verso 2 dice esto, el verso 3. Tenemos que ver cómo se conectan entre sí. Como lo que ustedes hicieron aquí. Bueno, estábamos muertos, Dios nos dio vida por medio de su gracia, no por medio de las obras, sino que las obras son una consecuencia de esa obra, y todo fue con un propósito, para alabanza de la gloria, para mostrar. Hay un propósito. Dios nos pasó de muerte a vida por medio de su gracia para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia.
lo rico que es Él, lo lleno de gracia que es Él, lo bondadoso que es Él. Esto quiere mostrarlo en los siglos venideros. ¿Y a través de quiénes lo va a mostrar? A través de aquellos muertos que fueron pasados a vida por medio de la gracia. Ahora podemos entender mejor Efesios 2, del 1 al 10. Oremos.